Muy buenas tardes, les habla el ingeniero Eliud Hernández de Sigurat y tengo el gusto de presentarles un seminario muy interesante asociado al estado del arte en el diseño sismorresistente de estructuras de acero. Voy a presentar primero lo que será la agenda, es decir, todo lo que vamos a tocar en este seminario. En principio haré una introducción, luego comentaré acerca de la acción sísmica, presentaré las normas de la ANSI, digamos, de 2010, lo que es la 360, la 358 y la 341, que la veremos posteriormente. La filosofía del diseño sismoresistente, los sistemas estructurales sismoresistentes, el diseño de pórticos especiales a momento, las conexiones precalificadas a momento, el diseño de pórticos con arriostramientos excéntricos, también con arriostramientos concéntricos, y haré una pequeña presentación de algunos proyectos reales donde veremos algunas imágenes y planos. Esta será, digamos, la agenda de estos 10 puntos que vamos a seguir. Muy bien. Para quienes no me conocen, obviamente formo parte del equipo de Sigurat. Soy profesor de este máster internacional de estructuras metálicas y mixtas en edificación. Profesor universitario, tanto en la UPC, que es la Universidad Politécnica de Cataluña, como en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Y bueno, he estado dedicado desde hace muchos años al área de proyectos sismoresistentes, tanto en acero como en concreto. Y también, por supuesto, en todo el área de formación y learning para ingenieros y arquitectos. Bueno, empecemos con el primer punto interesante asociado a la introducción. Podemos decir que las estructuras de acero están sometidas a acciones accidentales tales como el viento y el sismo, con diferentes niveles de amenaza en función a la ubicación. Debido a eso es importante establecer un sistema estructural adecuado para soportar las acciones laterales con el balance de rigidez, resistencia y de utilidad que debe tener una estructura. Las acciones sísmicas inciden en estructuras con masas considerables, como las edificaciones de vivienda y uso comercial, mientras que las acciones de viento inciden principalmente en estructuras livianas, como puede ser el caso de naves industriales. Aquí estamos viendo un primer caso que obviamente el peso de la estructura traducido a masa es lo que va a terminar definiendo cuando una estructura debe ser analizada por acción sísmica o por una acción de viento. Vemos aquí en la imagen de la derecha lo que es la falla de San Andrés, muy importante a nivel, digamos, mundial por toda su actividad sísmica, y bueno, referente en este caso para este seminario. El acero estructural se obtiene, como lo sabemos, al combinar el hierro, carbono y otros elementos tales como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas. El acero laminado en caliente elaborado con fines estructurales se le nombra como acero estructural al carbono, así se le conoce, con un límite de fluencia típico de 250 megapascales, que es el que manejamos a nivel de diseño. Por supuesto, también tenemos que con el material de acero construimos diferentes perfiles I, L, canal, tubulares, entre otros, que son utilizados para la construcción de los miembros estructurales que terminan siendo nuestras vigas, columnas, arrastramientos. Vemos a la derecha una imagen de una edificación en estructura metálica que por supuesto está hecha con un conjunto de miembros que forman parte del sistema resistente al sismo y que bueno, que será parte de lo que vamos a comentar en este seminario de cómo llegar a la definición de un edificio tomando en cuenta los diferentes sistemas estructurales que existen. Cabe destacar que las estructuras de acero se han venido usando en edificaciones de vivienda, comerciales, de oficinas, edificaciones también industriales, y actualmente se disponen de talleres especializados de fabricación con altos controles de calidad que permiten alcanzar los niveles de seguridad requeridos. Vamos a destacar algo que vale la pena mencionar, las ventajas de la construcción en acero. Por una parte, alta resistencia. La alta resistencia por unidad de peso implica que la estructura va a ser más liviana, si lo ponemos, por ejemplo, como referencia con el concreto. Uniformidad, ya el material en sí, digamos, es un material
homogéneo. Las propiedades del acero no cambian apreciablemente con el tiempo, como es en el caso de las estructuras de concreto reforzado. Durabilidad. Si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado, durarán prácticamente de forma indefinida. Hay que hacer, por supuesto, un sistema de mantenimiento, pero son muy duraderas. Ductilidad, que es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altas tensiones. Bueno, precisamente es lo que tratamos de hacer en una estructura de concreto. Cuando se incorpora las barras de refuerzo, no solamente le dan resistencia, sino ductilidad. Ya en este caso, la estructura de acero ya es completamente dúctil, siempre que se controlen las respectivas fallas frágiles que se pueden presentar. Tenacidad. Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia y ductilidad. La propiedad de un material para absorber energía en grandes cantidades se denomina, como lo conocemos, tenacidad. Y otras ventajas importantes del acero estructural son gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de conectores, como la soldadura y pernos, posibilidad de prefabricar los miembros de una estructura, esto es una gran ventaja, rapidez en el montaje. Mientras se van haciendo las cimentaciones, se va fabricando la estructura y por supuesto ya cuando las fundaciones o las cimentaciones están aptas, el proceso de montaje es mucho más rápido en la estructura metálica. Gran capacidad de laminarse en diferentes tamaños y formas y posible reutilización después de desmontar una estructura. O sea que al final podemos reutilizar mucho material. Bueno, vale la pena destacar que consideramos que las secciones en general llegan a una condición elastoplástica. Es decir, que llega a la adherencia, su deformación, digamos, hace que incursione en el rango inelástico hasta que toda la sección plastifica. Por eso es que vamos a estar haciendo mucho comentario acerca de las articulaciones plásticas o las rótulas plásticas, que es considerar que una sección alcanza su capacidad plástica. Esto es algo importante. Y para ello, por supuesto, no pueden presentarse fallas de tipo frágil. La acción sísmica. Esto es un punto muy resaltante. Los mapas de zonificación sísmica en la mayoría de los países tienen un periodo de retorno de 475 años correspondientes a sismos muy intensos, a través de los cuales se elaboran los espectros de respuesta elásticos, tomando en cuenta el tipo de suelo, el tipo de estructura y el nivel de importancia. Esto es lo que hacemos de forma conceptual. Un espectro es la representación gráfica de las máximas respuestas de sistemas de 1 grado de libertad sometidos a una determinada acción sísmica. Y nos permite, por supuesto, hacer con este envolvente poder inferir la aceleración que tendremos en la base de una estructura a partir del periodo de la misma, que es lo que vemos aquí a la derecha. Digamos, la gráfica superior representa el espectro elástico. El uso de un espectro de respuesta elástico implicaría diseñar la estructura para que la misma sea capaz, sin ningún tipo de falla, de resistir dicha acción. Es decir, diseñar para el espectro elástico, que es el que vemos arriba, implica grandes fuerzas sísmicas y que la estructura debe ser capaz de mantenerse en un rango elástico para toda esa acción sísmica. Por eso es que desde hace muchos años para acá se viene manejando el concepto del espectro de respuesta inelástico. El uso de un espectro de respuesta inelástico es considerar una reducción de este espectro de respuesta elástico y conlleva a aceptar un nivel de daño en la estructura. Y ese nivel de daño va, digamos, unido a la capacidad de deformación que tenga la misma y a su ductilidad. Podemos decir que el uso del espectro de respuesta elástico traería mucho costo, porque sería, digamos, preparar una estructura para que nunca tenga falla, y el nuevo concepto del espectro de respuesta inelástico ya supone que la misma tendrá un nivel de falla que debe ser controlada. Aquí vemos en la parte derecha un texto que me parece interesante leer, que es: considerando la baja probabilidad de que ocurran estos sismos intensos durante la vida útil de la estructura,
Las normas proponen el uso de un efecto de respuesta inelástico, aplicando una reducción de la fuerza sísmica, asumiendo que la misma superará su rango elástico y disipará energía, para lo cual se requerirá de que sea suficientemente útil. Lo leo porque es el resumen de lo que he expuesto hasta ahora en esta parte de la presentación. El espectro de diseño elástico se obtiene de forma directa a través de los valores de reducción que nos proponen las normas. Las normas nos proponen unos valores en función al tipo de sistema estructural y en función a eso nosotros, digamos, tomamos la orientación de cuál es el valor de R. Sin embargo, es de destacar que los códigos vigentes no atienden con suficiente claridad el verdadero valor del factor R, que debe ser asignado a una estructura en particular, sino que generaliza los valores correspondientes por grupos de sistemas estructurales. Los coeficientes que se sugieren provienen exclusivamente de la experiencia y poseen muy poco rigor cuantitativo, pudiendo llevar a sobreestimar o reducir excesivamente las cargas sísmicas de diseño. Es decir, empezamos confiando en el valor R de la norma, que de alguna manera tiene un rigor, digamos, poco cuantitativo y proviene de la experiencia, y debemos asegurarnos en el detallado de esa estructura que la misma sea capaz de alcanzar estos valores de ductilidad y por supuesto de reducción. Vale la pena destacar que el factor R consta del efecto simultáneo de 3 parámetros: ductilidad, sobreresistencia y redundancia. Lo vemos acá. A la derecha, cada parámetro conforma un componente del factor R y se puede expresar de esta manera. El R sería un valor de reducción por ductilidad, por sobreresistencia y por redundancia. La ductilidad propia del sistema. La sobreresistencia está asociada, por supuesto, a la diferencia entre el corte basal último y el cedente, y la reducción por redundancia a la cantidad de elementos que nos permiten, digamos, resistir las acciones sísmicas. No es igual, o sea, digamos, es diferente que tengamos una estructura con 4 columnas y que si falla una prácticamente conlleva el colapso, a una estructura de 12 columnas. O sea, la cantidad de miembros estructurales que soportan el sismo son vitales para la redistribución de fuerza y por supuesto de allí se deriva este factor R de la redundancia. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay formas de determinar estos valores de R que nos sugieren las normas desde un punto de vista analítico y que si se hace sería lo recomendable a la hora de hacer un proyecto.